Alexia de Ljubljana ahora ha comenzado a hablarme de su novio ruso, Piotr, que es editor y está vinculado a la secta de los Elohim. Así que ahí la he mirado como si la viera por vez primera, tratando de discernir si Alexia era una de esas personas que son capaces de abusar de la inocencia de los demás, pero mi corazón parecía mostrarse inflexible con eso. Alexia se encontraba sola en el interior del dormitorio común cuando yo me instalaba y me preguntó si aceptaba cenar con ella porque estaba a punto de prepararse una ensalada de pasta para disponer luego de toda la tarde para visitar la ciudad. Y le dije que para mí eso supondría un auténtico placer, así que aunque me apresuré a salir de la ducha y a vestirme para ayudarla, ella me ofreció que fuese yo a por el vino y la dejara a ella terminar de hacer. Así que por ahí andábamos después de visitar la casa de los mosaicos, los restos de una de las tumbas musulmanas sobre la que el actual Lugo se erige, paseando por la muralla tras la que se ocultaba la antigua Lucus Augusti, una ronda o adarve a lomos de la urbe, y por la que la gente hace jogging o anda, más o menos interesada en sus conversaciones o envuelta en la abstracción del pensamiento, por uno de los escenarios más simbólicos del camino primitivo. Pero Alexia, le digo, los Elohim no existen. Son solo una secta literaria que Evoluec, el terrible, porque ese hombre no hacía otra cosa que intervenir una y otra vez en mi vida desde que la había abandonado y había pisado por primera vez el camino, ha ideado y descrito. Solo que entonces Alexia va a dejarme perplejo, porque lejos de ser así, ella reconoce que todo lo que se cuenta en esa novela es cierto palabra por palabra, y aunque en el tiempo presente la verdad solo coincida con el principio de la historia. La muralla de Lugo ha sido inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad y fue construida a finales del siglo III después de Cristo. Todo su perímetro permanece intacto y constituye el más bello ejemplo de fortificaciones romanas tardías en la occidental. Nosotros nos hemos encaramado a ella por la rampa por la que se accede frente a la Catedral de Santa María, que posiblemente sea el lugar más emblemático de Lugo, y hemos comenzado a recorrerla en dirección al sur, y que era donde eso podía conocerse. Los Elohim creen en la inmortalidad de los genes y en la clonación, y no solo están dispuestos a renunciar a su infancia y a su primera juventud, sino que también lo están a renunciar a sus sentimientos, o al menos, según Alexia, Piotr lo está. De un lado, el Centro de Servicios Municipales, y del otro, el Círculo de las Artes y las canchas azules de un patio de colegio. Alexia me describe ahora cómo era su existencia en el interior de la secta, y también cómo fue el momento en el que el dolor la empujó a salir para ser atendida por un dentista local. Consulta aquella en la que en lugar de revistas de ocio solo existían los libros, y donde todo ella uno cualquiera al azar descubrió a Salinger y el camino de la verdad y la oración incesante. Y ese balcón, por ejemplo, pareciera que nos incita a colarnos por él. Aquí las ventanas y las casas abren sus puertas al adarve mismo. Pero tampoco yo había oído hablar antes de ese camino, y estoy seguro, y para Alexia fue lo mismo. El librito encuadernado en tela que Franny volvió a meter en el bolso porque no tenía intención de hablar de ello con el tipo que se estaba comiendo las ancas de rana. Lane. Franny había sacado ese librito de la biblioteca porque el hombre que les impartía religión, la asignatura que estaba cursando ese trimestre, lo mencionó. El autor era un campesino ruso que nunca da su nombre y solo dice que tiene 33 años, es viudo y tiene un brazo inútil como Cervantes. En esta zona la muralla tiene la altura de un segundo piso y vamos viendo que sus torres se suceden, la mayoría de planta circular, no tantas como 100 pero muchas.
Y luego Salinger cuenta que este hombre, una vez que necesita comprender lo que significa esa cita de la carta a los tesalonicenses, se echa el camino y se encuentra con un Starrett, al que define como una especie de religioso terriblemente avanzado que le habla de la filocalía, que es un tratado que al parecer estaba escrito por un grupo de monjes terriblemente avanzados que abogan por ese método de oración. Y aquí estamos frente a la parada del autobús de Arenal, que es la zona en la que vemos ese vehículo aparcado, LU 2959V, que encierra un montón de mugre y que será cuando después declinemos abandonar la muralla por esa escalera. Y entonces el Starrett muere y el peregrino hereda ese rosario que es santo, y cuando el lobo lo ataca, hasta el lobo reconoce lo santo, y en el momento en que Alexia lee esto, descubre que ha dejado de experimentar todo tipo de dolor. Y ese fue el momento en que decidió hacerse peregrina y comenzar a practicar ella misma la oración incesante. Y esa fue la primera madrugada en que comenzó a soñar con el pozo donde ella tenía que sumergirse, mientras el Starrett le hablaba. No me doy cuenta de qué camino, solo siento que voy diciendo la oración. Cuando sopla un viento frío y violento, rezo la oración con más atención y enseguida entro en calor. Si el hambre es demasiada, invoco más a menudo el nombre de Jesucristo, y no me acuerdo de haber tenido hambre. Si me siento enfermo y mi espalda o mis piernas comienzan a dolerme, me concentro en la oración y dejo de sentir dolor. Cuando alguien me ofende, pienso tan solo en la bienhechora oración de Jesús, y muy pronto desaparecen la pena, la ira, y me olvido de todo. Mi espíritu se ha vuelto muy sencillo. Nada me preocupa, nada me da cuidado, nada exterior me distrae, y quisiera estar siempre en soledad. Estoy habituado a sentir solo una necesidad: rezar incesantemente la oración, y cuando lo hago, así, una gran alegría invade todo mi ser. Dios sabe lo que sucede en mí. Y desde entonces Alexia dice que así camina ella. Pero esta es una zona de huertas y yo no he sabido bien ni qué decirle luego. Así que hemos continuado paseando en silencio. Un silencio que ella interrumpió cuando dijo: puedes poner el corazón que quieras en las cosas, pero de cualquier modo el camino se anda con los pies. Y si los pies sufren, no son el corazón que puede sobreponerse más allá del dolor que sea. Los pies son tu límite. Y así fue, frente a esa iglesita, que nos pusimos a hablar de la ruta que ella había elegido. El camino del norte desde Irún y El Berrón, algo después y tras Pola de Sero, que ella recordó al dejar atrás hoy San Miguel del Camino. Esos parajes que nos transportan hasta otros momentos. Y entonces sí, ya cuando volvimos a vislumbrar las torres de la catedral, le pedí que siguiera hablándome de ello, y me habló de Irún y de esa plaza donde se encontró a Pío Baroja, y del monasterio de Guadalupe con sus esvotos, y del paseo por el Jaizkibel hasta la ría de Pasaya, y del faro de la y del monte Ulía y Donostia, y luego de Igueldo, Orio y Zarauz, Guetaria y Zumaya y Deva, y así hasta Guernica.